Les saluda su amigo, el Cuervo. Y la Dama de Negro. Sean nuevamente bienvenidos a este su canal. La llamada del miedo. ¿Te atreverías a responder? En esta ocasión, contamos con la presencia de una de nuestras suscriptoras de Ciudad de México, que de viva voz narrará la experiencia de lo que les ha acontecido a toda esta familia dentro de lo desconocido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a su programa. Yo vengo de la Ciudad de México. Esta historia que les voy a compartir no me gusta mucho recordarla porque me hace aún sentir miedo. Esto fue una situación que vivió mi hermana, que por cuestiones aún de salud mental no la puede platicar ella, pero me pidió que yo la contara, ya que conforme vaya avanzando en la historia, verán mi conexión con todo lo que sucedió. En el año 2001, mi hermana vivía aquí en la Ciudad de México y se quiso ir para Cancún. Quería ir a trabajar allá, ya que mis hermanos vivían también en Cancún. Se fue con ellos, empezó a trabajar en varias partes, hasta que empezó a vender ropa italiana en una tienda comercial. Ella estaba muy tranquila, estaba bien contenta. Uno de mis hermanos que vivía en Cancún se casó, pero se fue a casar a Canadá. Mis otros dos hermanos asistieron a la boda y le dijeron a mi hermana que se quedara en su casa porque tenían dos perritos. Una perrita se llamaba Sacil porque ya no vive la perrita, y tenían el otro perro, que eran de raza labrador. Mi hermana les dijo que sí, que se iba a quedar a cuidar a sus animalitos. Se fue a trabajar, regresó a la casa dándole de comer a los animalitos. Estaba muy tranquila. Ya que habían pasado varias noches, un día llegando de trabajar mi hermana quiso ver una película. Fue a hacer unas palomitas, se recostó en la cama y Sacil siempre se iba a acostar con ella. Prendieron la televisión y estaban viendo la televisión. Llegó un momento que Sacil se paró de patas viendo hacia la puerta, como si algo estuviera parado ahí. Mi hermana le dijo: "No me espantes, Sacil, ¿qué estás viendo?". De repente, en otra noche, volvió a pasar lo mismo. Sacil se volvió a levantar y vio como si algo estuviera parado en la puerta, pero empezó a ver como si algo caminara, como siguiendo a alguien que se iba a donde estaba mi hermana. Mi hermana se espantó y le volvió a decir: "Sacil, ¿qué estás viendo? No me espantes". Pasó otra noche y seguía pasando lo mismo, pero cada vez Sacil se ponía más inquieta. Al otro día se fue a trabajar mi hermana y le platicó a su amiga que algo estaba pasando en la casa de mis hermanos. Ella como que no le creyó, pero le dijo: "Por favor, ve a quedarte conmigo a la casa". Y sí, aceptó su amiga irse a quedar a la casa de mis hermanos. Estaban platicando, llegaron de trabajar, hicieron de cenar, se fueron a recostar, estaban muy tranquilas, hasta que esa noche, ya que estaban durmiendo, mi hermana vio que su amiga se levantó de la cama, se sentó a la orilla de la cama y se quedó un buen rato sentada. Después se levantó y caminó hacia donde estaba ella. Mi hermana estaba espantada porque ella se quedó parada viéndola fijamente un buen rato. Eran como las 2 de la mañana. Después se regresó, se sentó en la cama y se volvió a meter a la cama. Mi hermana en un momento pensó que a lo mejor era sonámbula. Al otro día en la mañana le dijo: "Oye, ¿te levantaste y te sentaste en la cama
y te fuiste hacia mí y te quedaste viéndome. Su amiga le dijo, impresionada, es que no es cierto. Tú te levantaste, te sentaste en la cama, caminaste hacia mí y te me quedaste viendo. Y eran como las 2 de la mañana. Las dos se espantaron mucho. Al otro día se fueron a trabajar y platicaron sobre lo que había pasado. Ya estaban sucediendo cosas en la casa. Mi hermana se daba cuenta que de repente se desaparecía el control, o su cartera, o sus llaves, y de repente aparecían en otros lados. Esta muchacha que es su amiga, su hermana, supuestamente era de las brujas blancas, de las que no hacían cosas malas, y le platicó a su hermana lo que estaba pasando en la casa de mi hermana. Les dijo que no se preocuparan, que pusieran un vaso con agua y sal. Esa noche, después de trabajar, pusieron una mesa, pusieron el vaso con sal y agua. Ese vaso lo pusieron cerca de la puerta. Se pusieron a ver la televisión. De repente Cecil, que era la perrita de mis hermanos, se levantó muy espantada y empezó a ladrar hacia la puerta y se reventó el vaso de vidrio que tenía el agua y tenía la sal. Ellas se espantaron mucho, no pudieron dormir esa noche. Al otro día ya no se quiso quedar su amiga con mi hermana. Le dio mucho miedo y ya no se quiso quedar con ella. Y mi hermana se empezó a quedar otra vez sola con los animales. Ya le daba mucho miedo llegar a la casa. Y de repente, una noche, de todas las noches que estaban pasando, la perra ya ladraba mucho hacia la puerta. Mi hermana ya tenía mucho miedo y le llamó a uno de mis hermanos que estaban en la boda en Canadá. Le empezó a platicar todo lo que estaba pasando en su casa. Le dijo mi hermano, riéndose, no pasa nada, tranquila, no te preocupes, ahí no espantan. Pero después de que se reventó el vaso, fue cuando empezó todo. Cuando ella se empezaba a quedar dormida, la primera noche, después de que se reventó el vaso, sintió que algo se subía encima de ella. Despertó muy asustada y la perra la miraba como si estuviera viendo algo que estaba cerca de ella. Ella se aterrorizó. La siguiente noche ya comenzó a sentir que ya la tocaba entre las piernas y al despertar veía que tenía moretones en la zona donde la tocaba y noche con noche la tocaba en diferentes partes del cuerpo. Cuando ella despertaba no sabía qué era lo que estaba pasando ni qué era lo que la estaba tocando, si era un sueño o era una pesadilla, pero ella sentía clarito que esa cosa la tocaba, la manoseaba. Le daba mucho miedo irse a dormir, porque era cuando sucedía todo eso. Ella ya casi no dormía. En su desesperación, ya no sabía qué hacer, fue a ver a un sacerdote y pensó que la religión la podía ayudar. Le platicó al sacerdote lo que le estaba pasando. Mi hermana empezó a ver que no era su cara del sacerdote, tenía su mirada fija y comenzó a quererla tocar. El sacerdote se transformó, quería abusar de ella. Salió corriendo de ahí llorando, desesperada, diciendo, ¿ahora quién me va a ayudar? ¿Quién me va a poder ayudar? Si vengo a ver a un sacerdote y me pasa esto. Siguió caminando y llegó a la iglesia del Parque de las Palapas en Cancún. Entró y se arrodilló. Ella estaba muy desesperada y se puso a llorar pidiéndole a Dios que la ayudara, que no sabía lo que le estaba pasando, pero que la ayudara. Esa noche ella vio un florero en la iglesia con flores, tenía rosas rojas y blancas. Ella agarró una rosa y se la llevó a la casa. Esa noche pudo dormir, no la molestó. Pero a la siguiente noche volvió otra vez a molestarla. Ya la atacaba más fuerte. Había veces que no podía despertarse. Un día
ella estaba durmiendo y eso la empezó a tocar. Sacil estaba ladrando, se despertó muy espantada, se levantó y agarró a los perros y salió corriendo a la casa de otro de mis hermanos. Cuando ella iba corriendo, los perros volteaban hacia atrás y ladraban como si algo las estuviera siguiendo. La casa de otro de mis hermanos estaba cerca. Abrió, entró rápido a la casa y cerró. Los perros seguían ladrando desde adentro hacia afuera. En un momento se oyó un trancazo hacia la puerta como si algo se hubiera querido meter y no se podía meter. Mi hermana estaba muy desesperada. Pasaban noches y aunque ella ya se había cambiado de casa, esa cosa la seguía siguiendo y donde quiera que estaba. Al principio la empezó a tocar en las noches y luego ya la empezaba a tocar en el día. No se podía quedar dormida un ratito porque la empezaba a tocar y después ya la empezaba a tocar despierta. Ella estaba muy desesperada, no sabía qué hacer. Dejó de trabajar, ya no comía, ya no dormía, no estaba trabajando y me habló por teléfono y me dijo: hermana, me están espantando. Yo me solté a reír porque no creía en eso y le dije: no es cierto, eso no es cierto, eso no existe. Y me decía: hermana, me están espantando, ayúdame, tú tienes un amigo que es sacerdote, pídele que me ayude. Al escucharla, su voz triste, con miedo, angustiada, porque me decía ella que estaba a punto de quitarse la vida, que ya no soportaba que esa cosa lo estuviera tocando, que no sabía qué era. Yo le platiqué a mi esposo, le dije lo que estaba pasando con mi hermana. Al otro día fuimos a ver al sacerdote y le platiqué lo que estaba sucediendo con mi hermana. Pues yo, toda una morbosa, yo quería saber qué era, que me dijera qué clase de monstruo era lo que la estaba atormentando. Cuando le platiqué al sacerdote, le dije lo que estaba sucediendo con ella, lo que ella me había platicado. Y él me dijo: dile a tu hermana que vaya a la iglesia, que se confiese y comulgue. Y yo le volví a preguntar: ¿pero qué es, padre? Ella me pregunta qué es lo que la está atormentando, qué es lo que la está tocando. Y me volvió a repetir el padre: dile a tu hermana que vaya a la iglesia, que se confiese y comulgue. Me empecé a comunicar con mi hermana y le decía lo que el padre me había dicho. Ella lo empezó a hacer. Ya era tanta su desesperación que mojaba toallas sanitarias con agua bendita para ponérselas para que no la tocara, pero aún así la seguía tocando. Después ya de algunos días llegó mi hermano de Canadá y le dijo: ¿qué es lo que está pasando? Y mi hermana le dijo: me están espantando, esa cosa me toca. Mi hermano igual se puso a reír y le dijo: no es cierto, aquí no hay nada. Ya mi hermana ya se veía muy demacrada de su cara, ya se veía muy mal. Se empezó a dar cuenta de lo que le estaba sucediendo a mi hermana. Una tarde le dijo: ¿sabes qué? Duérmete, yo te voy a cuidar. Mi hermana se quedó dormida y él de repente también se quedó dormido. Despertó porque mi hermana, durmiendo, empezaba a gritar y él la despertaba y le decía: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ella le decía: es que me está tocando, me está tocando. Así pasaron varios días, ya no nada más en la noche, sino también en el día. Mi hermano ya la acompañaba hasta cuando se iba a bañar porque esa cosa no la dejaba en paz. Y la acompañaba a todos lados. En otra ocasión se volvió a quedar dormida mi hermana. Mi hermano, tratando de velar su sueño, pero no podía, le ganaba el sueño, era algo tan fuerte que no podía mantenerse despierto. Y fue cuando despertó, vio que mi hermana se estaba elevando. Él corrió a bajarla y empezó a insultar y a gritar, diciendo groserías, que la dejara en paz, que ya no la molestara, que no se metiera con ella, que se metiera con él, que a ella la dejara en paz. Y empezaron a suceder
que ahora no nada más tocaba a mi hermana, también tocaba a mi hermano. Él empezaba a sentir cómo le tocaba su ano, cómo le tocaba sus testículos, cómo lo acariciaba. Él ya estaba sintiendo lo que le estaba pasando a mi hermana, pero a mi hermana no la dejó de atacar. Se fueron a ver a una bruja que les habían recomendado por Yucatán. Se fueron, hicieron inmensidad de cosas, fueron a ver a muchas personas, les quitaron mucho dinero, les hicieron hacer muchas cosas que nada les funcionaba. Cuando les recomendaron a esta persona, ellos fueron hasta Yucatán a buscar a la señora. Bajaron del carro y al acercarse a la puerta de la casa, la señora salió y les dijo: deténganse, ya no avancen más. Eso que ustedes traen me va a matar, yo no los puedo ayudar. Ellos se espantaron y se regresaron. Mi madre para esto ya se había enterado de lo que le estaba pasando a mis hermanos y se trasladó hacia Cancún. Vieron a otra persona que les hizo una limpia, no sé qué tanto les pasó, y les dijo que fueran a tirar eso a una playa muy lejana. Fueron, al momento que se bajaron del carro, dejaron a mi mamá en el auto y ellos se acercaron a la playa, se acercaron al mar para tirar lo que les dijeron que tiraran. En ese momento, cuando ellos aventaron esas cosas, el carro se empezó a mover y a prender las luces y el claxon pitaba y pitaba. Y mi mamá estaba arriba del carro. Ellos corrieron a tratar de bajar a mi mamá y se soltaron a llorar. Mi hermano decía: ¿qué nos está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué esta cosa qué es? Les hicieron que se pusieran un listón en la frente rojo. Después me volvieron a hablar por teléfono y me dijeron que si les había dicho algo el padre. Volví a hablar con el padre para decirle que no nada más ya tocaba a mi hermana, que también tocaba a mi hermano y que no los dejaba en paz. El padre me dijo que les dijera que se regresaran a la Ciudad de México, que él no podía hacer nada, ellos estando lejos, que tenían que regresarse aquí a la Ciudad de México. Compraron sus boletos de avión. El día que ya venían para la Ciudad de México, se soltó un aire muy fuerte. A veces cuando yo tenía que platicar con mi hermana todo lo que el padre me decía que les tenía que decir, se nos cortaban las llamadas muy rápido, no podíamos platicar. Yo tenía que decirle todo lo que me decía que hicieran rápidamente para que no se me cortara la llamada. Cuando ellos estaban en el aeropuerto de Cancún, se soltó una ráfaga de viento muy fuerte que no podían salir los vuelos. Me hablaron por teléfono y me decían que no se podía, que no podían salir. Yo oía por el teléfono el aire, cómo se oía tan fuerte. Inmediatamente le hablé al padre y les dije que lo que estaba pasando y que no podían salir del aeropuerto. El padre me dijo: háblales por teléfono y diles que se hinquen en el aeropuerto y que se pongan a rezar. Se hincaron ellos en el aeropuerto y empezaron a rezar. No sé qué rezaron, pero ellos estaban rezando. Lo que sí sé es que rezaban el Padre Nuestro, pero no sé qué más rezaban. Pero ellos se pusieron a rezar y después de varias horas empezó a cesar el aire. Y fue como pudieron salir de la ciudad de Cancún hacia la Ciudad de México. Así es como termina la primera parte de este impactante relato. Recuerden, los esperamos la próxima semana, donde presentaremos la conclusión de esta terrorífica historia en este su canal, La Llamada del Miedo. ¿Te atreverías a responder? No se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo relato. Comenten, compartan y denle like a cada historia. También síganos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Llamada del Miedo Oficial.